Mapuche Kimun. Nehueñe Nisubu, Mapuche Somo, Hualmapu Meu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del curso, la anomalía, lucho con la garganta partida. El corazón detonado y la hermosa repetía. Arriba el canto de Aviachara. Mari compuche, Mari compuñaña, compulamuen, peumanguele cumel, caleimun, melihuitran mapumeu, inche tamara colinao piñén, traupaleín, caquiñé, tufachi amulsungue, mapuche kimun radio piñelu, traupaleín, nilamien, Estefanía Rivera Nahuelán, Mari lamien chumleimi. Mari lamien, Mari compuche, alcutulelu, tufachi amulsungue meu, quiñé poyen chalín compuche, ca troquinche meu, cariños para toda la gente que nos escucha y para todo el equipo que está hoy con nosotras. Saludo para toda la gente que nos está escuchando en tantos territorios diversos. Estamos contentas de reencontrarnos nuevamente aquí en nuestro espacio Mapuche Kimun Radio, desde Radio y Televisión del Neuquén, desde el Puel Mapu, el territorio mapuche del Este, saliendo para todo el mundo a través de, RTN, pero también un montón de plataformas, así que queremos saludar también a quienes retransmiten este programa. Estamos saliendo en Ecuador, en México, en Colombia, a través de la radio Senti Pensares, una radio online. Salimos en el sur de la provincia del Neuquén a través de la FM Pocahuyo. Estamos saliendo también en Furilovche, El Bolsón, a través de la radio comunitaria Los Coihües, FM Alas. Estamos saliendo también en el territorio pehuenche a través de la radio comunitaria allí en Rucachoroy. Muchísimos lugares, ñaña. Futaco y fin, ñaña, ¿te extrañaba ya? Futaco y fin, la miñen, May. Bueno, yo extrañaba mucho el equipo. Está por ahí Natalia Colinado, no sé qué más está. Está en la asistencia de piso también. Nati Colinao, como decís, regresó ahí a su tarea. La extrañamos, tuvimos a nuestras compañeras, pero también es importante ahí fortalecer este equipo. Está con nosotros hoy Nicolás Dolce en la operación técnica de la radio. En la operación técnica allí en el control de televisión está nuestro Buenui Orlando Enriquete. Está también Eli Martín, Luis Randone. Siempre decimos, hace parte el equipo para que este programa salga, pero también quede alojado allí en el canal de YouTube y en las otras plataformas. Así que les agradecemos a todos, a todas por hacer parte del equipo. Hoy tenemos también el honor de tenerlo a Juan Lafken tomando registro audiovisual, fotografías para después compartir en las diferentes plataformas. Bueno, vamos a comenzar, ñaña, porque decimos hay mucho por compartir en esta hora. Tenemos, como siempre, columnas, las columnas habituales de nuestras ñañas. Tenemos a nuestra Lamien Chalcán Nahuela Yinco, que ha retornado de su viaje y nos ha compartido material. También Romina Yelen Díaz. Pero por supuesto que también compartimos lo que tiene que ver con la actualidad aquí en la región. Recordamos que el jueves pasado, aquí en Neuquén Capital, se realizó una gran movilización en repudio de la represión de la violencia estatal contra las 4 comunidades que estaban reclamando en Casa de Gobierno. Así que, si te parece, compartimos un breve informe de lo que fue entonces esta multitudinaria marcha el jueves pasado. Luego de la violenta represión policial contra comunidades mapuche que reclamaban su personería jurídica en las puertas de la Casa de Gobierno de Neuquén, la ciudad fue escenario de una movilización histórica. El pasado jueves 24 de julio, alrededor de 10.000 personas salieron a las calles para repudiar el accionar represivo del gobierno, acompañar el pedido de registro de las comunidades y reclamar el fin de políticas entreguistas en beneficio de las petroleras. La marcha fue encabezada por la Confederación Mapuche de Neuquén y las comunidades que sufrieron la represión: Lof Nehuen Curá, Futatrayen, Quelú Curá y Ranguileo Cárdenas. La manifestación reunió a referentes mapuche de diferentes puntos de la provincia, organizaciones de derechos humanos, colectivas feministas, sindicatos, jubilados, estudiantes y agrupaciones políticas de izquierda. La consigna de la movilización fue unidad de las luchas contra la represión y el gobierno de las petroleras. La multitud se movilizó por la avenida Argentina de la ciudad de Neuquén y terminó su recorrido frente a la Casa de Gobierno.
Exigieron allí el cumplimiento de compromisos asumidos en 2023, la entrega de las personerías jurídicas a las comunidades y la renuncia del ministro de Gobierno, Jorge Tovares. Referentes de la Confederación agradecieron el acompañamiento de toda la sociedad de Neuquén y aseguraron que se trató de un día histórico para la lucha del pueblo mapuche, para repudiar la represión, para defender el derecho a la protesta y el derecho al agua. El mensaje estuvo dirigido al gobernador Rolando Figueroa, a Horacio Marín de YPF, Paolo Roca de Tecpetrol y los Mindlin de Pan American Energy. Denunciaron que la causa judicial que pesa sobre las personas detenidas durante la represión, acusadas de coacción, busca criminalizar el ejercicio del derecho a la protesta. Además, convocaron a toda la sociedad neuquina a defender el agua y salvar el lago Marimenuco, donde el gobernador de la provincia aprobó por decreto la perforación de 400 pozos de fracking, poniendo en riesgo la salud de toda la población de Neuquén, Plotier y Centenario que toman agua desde allí. Compartimos la palabra de la lonco Liliana Romero de Futá Chayén. A todos los que nos están acompañando, a todos nuestros hermanos mapuches que hoy se han hecho presentes, agradecerles. Y bueno, el domingo estuvimos acá, fue terrible lo que vivimos, una represión, un ensañamiento con nuestras ñañas, con nuestros niños, con nuestras mujeres, con nuestros instrumentos, con nuestras banderas. Nos querían apalear, querían que nosotros les respondamos, pero nosotros estábamos pacíficamente acá. Vinimos a hacer una protesta porque nos cansamos de estar allá, de esperar, porque nosotros sí dialogamos, nosotros siempre dialogamos, estamos abiertos al diálogo, pero ellos siempre con falsas promesas, esperen, y nos cansamos de dialogar, entonces tomamos una medida. Pero estábamos pacíficamente, no impedíamos a nadie, la gente siguió trabajando acá y todo el mundo lo vio. Pero bueno, yo no tuve la culpa de nacer en Vaca Muerta, como todos nosotros. Nosotros nacimos ahí porque siempre estuvimos ahí. Somos de la tierra, somos de ahí, no importa el lugar. Nosotros estábamos aquí antes que llegaran las petroleras. Pero ahora el gobierno de Figueroa no quiere exterminar a nosotros, como hizo Roca en aquel tiempo. Pero nosotros acá estamos de pie, y más con ustedes que nos están abrazando constantemente, seguiremos acá de pie. Un mensaje para la sociedad de Neuquén, para la sociedad de Hielo, para toda la sociedad que no es mapuche, que no se están dando cuenta, que nos están robando todos nuestros recursos. Por eso les pido, luchemos juntos en la calle, porque es la única manera, juntarnos y luchar, porque lo van a dejar sin agua. Nos están contaminando nuestros ríos, ahora vienen por el Marimenuco, ustedes toman esa agua, se bañan con esa agua, así que despertemos, gente. Nosotros estamos acá como pueblo mapuche, no importa cuántas veces nos apaleen, pero si se cae uno acá, lo levantamos todos. Mapuche Kimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Estás escuchando Mapuche Kimún Radio y seguimos compartiendo testimonios. A continuación les compartimos un extracto de la exposición de la Huarquén de la Zonal Traunco de la Confederación Mapuche en Neuquén, Lorena Campo Maripe, sobre la violencia política ejercida por el gobierno provincial y la posición del representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así que la escuchamos a continuación. Nuestro pueblo mapuche en Argentina están vulnerando los derechos, no se cumplen nuestros derechos. El domingo que pasó en la provincia de Neuquén sufrimos una represión feroz. Autoridades mapuches fueron a reclamar al gobierno de la provincia, al gobernador, que registre las personerías de 4 comunidades. Este derecho está siendo vulnerado. Ellos han cumplimentado todos los trámites, tienen toda la documentación presentada, está en regla, y el gobernador se niega a firmar esos decretos. Esto llevó a que denunciara ante la justicia provincial y sufrimos una represión feroz, lo cual fueron reprimidos ancianos, niños, menores de edad. No hubo contemplación alguna y fue tremenda la represión que hubo, salió en muchos medios nacionales también. En nuestro país está vigente el despliegue de las fuerzas federales, el Comando Unificado
que creó la ministra Burlich, lo cual ingresa a nuestros territorios sin orden judicial, haciendo represión a nuestros hermanos en todo el territorio mapuche, en todos los lugares donde las comunidades están llevando un reclamo, así que no tenemos acceso a la justicia de manera parcial como cualquier ciudadano, son negados y vulnerados nuestros derechos. El tema de esta audiencia representa una de nuestras prioridades en la región. Observamos cómo las actividades de las industrias extractivas, muchas veces realizadas bajo la figura de utilidad pública, afectan gravemente a los derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas, poniendo en riesgo su supervivencia física y cultural. Permítanme, por favor, identificar 5 ejes de acción en base a nuestras principales preocupaciones. Primero, promover el reconocimiento y demarcación de la titularidad de tierras y territorios indígenas. La conflictividad en contexto de actividades extractivas suele estar vinculada con la falta de reconocimiento de la titularidad de los territorios ancestrales. Al respecto tienen particular relevancia, por ejemplo, las discusiones sobre el así llamado marco temporal de demarcación en Brasil o el relevamiento inacabado de tierras y territorios indígenas en Argentina. La falta de reconocimiento de los territorios puede tener como consecuencia el desalojo de comunidades frente a intereses extractivos, como ocurrió, por ejemplo, en el Lofpián Mahuiza y otros casos recientes en Argentina en contexto de creciente desprotección. Segundo eje, respetar el derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas. Los estándares internacionales establecen que no se deben realizar actividades extractivas en los territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. La falta de consulta y consentimiento representa una demanda reiterada por parte de estos pueblos. Preocupan también los intentos de reemplazar la consulta y el consentimiento indígena por otros mecanismos menos rigurosos. En Ecuador, por ejemplo, la oficina contribuyó para que la Corte Constitucional determinara diferencias sustantivas entre la consulta indígena y la consulta ambiental. Tercer eje, proteger personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. Las personas y comunidades que defienden sus tierras y territorios se enfrentan con frecuencia a agresiones, criminalización y demandas judiciales estratégicas en su contra. Por ejemplo, el caso de Cotabambas, en Apurímac, Perú, donde 11 líderes fueron sentenciados por su participación en las protestas sociales de 2015. En Colima, México, nuestra oficina condenó la desaparición de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Cuarto eje, desarrollar e implementar políticas y acciones que respeten el derecho al medio ambiente sano. Las industrias extractivas han generado profundos impactos ambientales, incluyendo graves accidentes, como los ocurridos en Mariana y Brumadinho en Brasil, que afectaron significativamente el modo de vida de los pueblos indígenas Krenak, Tupinuim, Guaraní y Pataxó, o los derrames de petróleo en Perú, con consecuencias ambientales y sociales de gran magnitud. Preocupan además los intentos de flexibilizar los procesos de licenciamiento ambiental, como se ha observado, por ejemplo, en Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua o Perú, o de limitar su transparencia. La oficina también sigue con atención y preocupación los proyectos vinculados a la transición energética, incluyendo los parques eólicos y solares, así como la extracción de minerales críticos como el litio, en el así llamado Triángulo de Litio, Bolivia, Argentina y Chile, en territorios indígenas. Estas actividades son presentadas como positivas para la transición energética, pero pueden tener efectos locales graves, sobre todo en términos de los recursos hídricos, en zonas que ya enfrentan escasez de agua. Y quinto, promover un marco en el que se respeten y apliquen los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos. Es importante prever mecanismos de asistencia y fortalecimiento de capacidades para que los pueblos indígenas
puedan participar plenamente en nuevos modelos de gobernanza para la extracción de recursos. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Y si quieres negüen, ponele merque. Hinchetaluán, ponele merque. Mapuche nación, Mapuche en acción, Mapuche nació para ser negüenche y renació. Ante la traición, mala situación, no hubo rendición. Mapuche nación, Mapuche en acción, Mapuche nació para ser negüenche y renació. Ante la traición, mala situación, no hubo rendición. Ser nehuenche no es tener fuerza muscular, es energía interna, es fuerza espiritual. Es no quejarte ni victimizarte en la tormenta valorarla, así tu fuerza aumenta. Nehuenche no siempre tiene motivación, ante el desgano no ganó la rendición. Nehuenche ha sido herido y ha perdido demasiado, pero no se ha perdido, avanza aunque esté cansado. Aprende a ser mucho mejor que antes, cada momento es un milagro constante. Nehuenche se equivoca pero invoca reparación, maestros y ancestras su inspiración. No dice macrozona sur, Gualmapu es su nombre. Taín Sunguna en nuestro idioma lo que corresponde. Gualmapu siempre se llama a esta tierra, es idioma madre y la madre no se niega. Mapuche nación, Mapuche en acción, Mapuche nació para ser nehuenche y renació. Ante la traición, mala situación, no hubo rendición. Mapuche nación, Mapuche en acción, Mapuche nació para ser nehuenche y renació. Ante la traición, mala situación, no hubo rendición. Prefieran millonario en conocimiento, extraordinario en amor y humor, en cada aliento, en cada invento, en cada intento, entrenamiento, entretenimiento en el neutral para escuchar hambriento. Observa los matices, se contradice, se rodea de aprendices, escucha lo que la tierra dice. La guen en su cicatrices, neguen en día grises, ligüen pa' que en ella tú realice. Siga lo kimche, oído sordo cuando hablan como maldición de malinche. Observa lo falinche, aplica imita buenos sentimientos para ser un lifte. Habla el idioma de la tierra, si no se lo enseñaron se levanta y lo recupera. Su bandera es no abandonar el feyentún de la madre tierra. Mapuche nación, Mapuche en acción, Mapuche nació para ser nehuenche y renació. Ante la traición, mala situación, no hubo rendición. Mapuche nación, Mapuche en acción, Mapuche nació para ser nehuenche y renació. Ante la traición, mala situación, no hubo rendición. Gualmapu siempre se llama a esta tierra, 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 tierra. Ponele merque. Habla el idioma de la tierra, 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 tierra. Estás escuchando Mapuche Kimon Radio, estamos saliendo desde Puelmapu, territorio mapuche del este, para todo el mundo, y seguimos compartiendo las columnas habituales aquí en nuestro programa, ñaña. Fele y Lamien, llega el turno de compartir la columna de nuestra Lamien Chalcán Nahuela Yincon, quien está organizando el segundo encuentro de geografías indígenas de Argentina. Se va a realizar el 13 y 14 de agosto, pronto. Todavía hay tiempo para la gente que le interese para presentar resúmenes, para presentar ponencias o propuestas, para compartir. Esto va a ser en la Universidad Nacional del Litoral, así que escuchamos a nuestra Lamien Chalcán Nahuela Yincon. Bye bye compuche, pumange taña y mun kumetripayan tú, caelun yain kumekimun fentrenewen compulamien. Les saludo desde territorio pehuenche deseándole que tengan una buena jornada, una buena semana. Y compartirles que estamos organizando el segundo encuentro de geografías indígenas de Argentina, abordajes, perspectivas y activismo. El mismo se va a estar desarrollando el 13 y 14 de agosto en la Universidad Nacional del Litoral, Yuxo-CONICET. Este es un encuentro que venimos realizando geógrafos y geógrafas de distintas universidades públicas de Argentina y de institutos de CONICET. Hay tiempo hasta el 1 de agosto para presentar ponencias, póster o contribuciones diversas. Los envíos son a geoindígenasarg@gmail.com.
A continuación les comparto la invitación que realizan geógrafas y geógrafos de distintas universidades y de los institutos. Alcuteimun Compulamien Peucayal. En agosto de 2024 nos encontramos en la Universidad Nacional de Córdoba en lo que denominamos las primeras jornadas de geografías indígenas de Argentina, abordajes, perspectivas y activismos. En esta oportunidad compartimos nuestras trayectorias junto a comunidades y naciones indígenas de Argentina, debatiendo con colegas de diversas disciplinas de nuestro país, así como también dialogamos con experiencias de latitudes de la Vía Yala, para enriquecer abordajes teórico-metodológicos y problematizar la geografía de la responsabilidad, así como el compromiso ético-político en este tipo de trabajos e iniciativas. Se trató de una experiencia súper enriquecedora, sobre la que invitamos nuevamente en este 2025 para profundizar y trazar caminos en común hacia la construcción de saberes que verdaderamente dialoguen en clave territorial y apuesten a transformar realidades concretas. Hola, mi nombre es Lucas Paladino, soy profesor titular del Departamento de Geografía. La comunidad Comechingona de Córdoba viene resistiendo a la expropiación urbana de las tierras desde hace muchos siglos y decidió reorganizarse, y en ese contexto volvieron a encontrarse con un algarrobo antiguo de 600 años que le dicen abuela Tapu, que está atrás mía, y que es testigo de la organización comunitaria desde hace muchos siglos. Acá vienen todos los lunes y comparten en comunidad toda la organización y todo el proceso de revisibilización. Me preguntaban por qué hago esto. Lo hago por mi profesión, porque tiene que ver con mi investigación, pero sobre todo para acompañar los procesos de resistencia y de reorganización de las comunidades. Y en ese evento, en la jornada de geografía indígena o el encuentro, vamos a juntarnos colegas que nos interesa volver a discutir y pensar las formas que tenemos de no solamente investigar, sino también de acompañar a las comunidades indígenas que en este contexto particular, como hace mucho, pero en este particular no la están pasando muy bien. Hola, me llamo Nicolás, de la comunidad indígena Pueblo de Tolombón, de la Nación de Aguita, y estudiante avanzado en la licenciatura de Geografía en la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Les quería dejar una invitación al segundo encuentro de Geografía Indígena de Argentina, abordajes, perspectivas y activismo, que se va a estar realizando este 13 y 14 de agosto en la ciudad de Santa Fe, más precisamente en la sede de la Universidad del Litoral. Están todos más que invitados a participar del evento. Les esperamos y nos vemos allá. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Ahí estábamos compartiendo la palabra de nuestra Lamientra Alcanahuela Yinco con esta invitación a participar del encuentro, y también, por supuesto, a quienes estén interesados e interesadas en enviar material para poder participar. También nos vamos a quedar con la música, ¿te parece? Pelé, también nos vamos a quedar escuchando Anita Tijoux. Dale. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo, soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y su siembra, soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol, un arco iris penetrante, soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza, soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta y soy la sangre de este suelo, soy el consuelo, soy la cura, soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma, soy la cascada que salta por catarata, la súbita regata de vida que nos retrata, yo soy la piel de todos, soy el copo de nieve que llora por tus ojos, soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. Poner nombre, no me puedes apresar, mi amor es demasiado enorme, no me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas, y aunque quieras controlarme,
Yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me cierran tus botellas. Yo regalo agua, desde la cordillera no hay minera que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme la fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje. Yo vengo a compartir vida en este viaje, no hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza. Le cantaba así, la abuela brilló, susurrándote dulce en el oído. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina. Soy un canto musical de claves. Soy la llave de este mundo y su brebaje. Soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero. Soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo. Escuchando a Ana Tijoux, Río Abajo, y seguimos compartiendo testimonios. En este caso, nuestra lamiem Sabrina Calfunao, en su columna de Olaritura, Petumo Ngelein Zungú, nos acerca poesía diversa, porque nos acerca la palabra, la poesía de María Leu, quien es drag queen mapuche tehuelche, con el trabajo Swam. Es la primera publicación de la lamiem. Compartimos el poema En mi ciudad hay una calle. Mari Compuche. Quiñepoyenque chichalín liomun urken guariamepule hinche Sabrina Calfunahuel. Saludos a todos, un cariñoso saludo desde la ciudad de Neuquén. Yo soy Sabrina Calfunao. El día de hoy estaremos compartiendo la palabra de María Leu, drag queen mapuche tehuelche, el cantufe, poeta perteneciente a la comunidad Chacay Oeste en Laguna Fría, provincia de Chubut. Celebramos que recientemente ha sacado Swam, un poemario de autoría propia y elaborado en colaboración con Klein Klein Encuadernación Artesanal. En palabras de María Leu, su arte surge de una necesidad, Swam, de expresar algo que a veces le duele, otras le alegra, otras son cosas tristes, y así van surgiendo, así van brotando sus palabras, su poesía. Invitamos a seguir su trabajo tan personal y a la vez tan representativos, y sin más preámbulos, agradecemos que nos haya hecho llegar su poema En mi ciudad hay una calle. Lo escuchamos. En mi ciudad hay una calle llamada Yaganes, y ahí nomás caminás 2 cuadras y está el Perito Moreno. Parece a propósito a veces como ordena las cosas para incomodar el alma. Yaganes, plural de Yagán, castellanizado. Pueblo originario de Tierra del Fuego, pueblo del joven Maishkensis. Perito Moreno, explorador, coleccionista, científico y político argentino. Director del Museo de la Plata. Verdugo de Maishkensis, de Tafá, de la gente de Inacayal, de Foyel, de Damiana Crigui, de cientos de Cuifica Cheyem recluidos en el museo, junto con Nac. Se siente como un alarde de impunidad histórica. Todas las semanas las veo cuando voy a laburar un puñadito de horas a la escuela y tengo que pasarlas. Y una fuerza me impulsa los pasos y la sangre en la cabeza para meterle ganas. Y algo sale. Me saluda Mari, un estudiante. Ya es Chachay.
Le regalé un trorilonco de lana de oveja negra y guanaco. Su bisabuelo hablaba, me cuenta. Y en cada aula salen memorias de un abuelo, una tía, una infancia. Y el alma se pone contenta. Y al volver miro la calle y pienso, no pudiste. Acá estamos estudiando y se van a enterar de tu prontuario. Camino unos pasos, no pienso nada. Hay cosas que no se piensan, se sienten nomás y es suficiente. Porque ellos podían entender ese sentir. Mamis Lapina Tapai, ahí está la prueba. Algún día el sentir será una ola inmensa y nadie podrá pararla. Fei Tañizuam. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Le agradecemos a nuestra Lamiem Sabrina Calfunao, a María Leu por compartir su poesía y también, por supuesto, celebramos la diversidad desde este espacio que es Mapuche Kimum. Vamos a seguir compartiendo, en este caso, música, pero que también es diversa, viene desde el Gulu Mapu, es Isleña Antumalén, ñaña, descoloniza tu belleza. Descoloniza tu belleza. Niña, descoloniza tu belleza. Ñaña mía, mi amiga, mi hermana, en la batalla, mi hermana, yo te vengo a contar que la verdad ni en la escuela ni en la universidad vas a encontrar contra todo canon establecido en la academia. Es por eso que debes mirar hacia atrás, allí es donde se encuentran nuestras ancestras, esperando que des la vuelta y las puedas mirar, esperando que te dejes de ellas acompañar, esperando que sigas adelante pero nunca dejando de mirar hacia atrás. Bye, bye, bye. Niña, descoloniza tu belleza. Niña, descoloniza tu belleza. Siéntese volar, traspasando las fronteras. Es el lema, llevando el mensaje que corre por tus venas, con la lucha marcada en tu conciencia. Renace tu esencia, despierta, despierta. Hablemos de nuestras abuelas, soportando cada mañana, cada madrugada, cada atardecer. El marido tiene sed y llegando a casa con toda violencia le va a sacar la mierda a tu abuela y las niñas se esconden. Después olvidar, mientras va creciendo te vas dando cuenta que tu belleza pareciera no ser la correcta. Entonces piensas en tu abuela. Te da rabia no tener esa sangre aria. Te da rabia que de tu cabeza no cualquier rubio mechonea, sino más bien cabellos negros como tizones. Que tus ojos no sean claros como el mar y más bien parecieran una infinita oscuridad. Ya, que tu abdomen no sea el más delgado, sino más bien un poco abultado. Que tu piel no tenga ese color claro del cielo, más bien tiene ese color greta de la tierra y tantas cosas más que te han hecho pensar que tu cuerpo no vale nada, que no calza con el estándar occidental. Eres hermosa, entiéndelo, entiéndelo. Toda mi ñaña de todos los pueblos originarios de la Yayala, de la Yayala, desde el Mapu hasta las tierras mayas. Niña, descoloniza tu belleza. Niña, descoloniza tu belleza. Niña, descoloniza tu belleza.
estamos ni ahí con sus estándares de belleza, ni ahí. Nuestra morenidad nos enorgullece como mujeres mapuche, guapiche, descolonizando nuestras vivencias, descolonizando todo el flow. Escucha. Tangi più che me o la gengunta in cui fica c'eggen Muller come the guanna gengun Fejan hu ki mel tu la canao tangi rupu mai Tangi papai ki mel ke en me pu ju se jim no tram Al kutunye punyanya al kutunye al kutunye al kutunye al kutunye Ah hamulete Ella descoloniza tu belleza Ella descoloniza tu belleza Descoloniza tu belleza, pa, para, pa. Descolonizala, ra, pa, pa, ra, pa, pa, ra, pa, pa. Pa' las caritas de Cultrón del mundo entero. Seguimos en Mapuche Kimun Radio para Muy las bueno. caritas de Cultrún del mundo entero. Dice, aquí hay dos caritas de Cultrún Acá también. vemos, sí. Bueno, vamos a seguir en Mapuche Kimun Radio. Es importante decir que desde aquí siempre nos solidarizamos contra todos los genocidios que están ocurriendo en el mundo y es necesario desnaturalizarlos, es necesario visibilizarlos. Es un poco la tarea que hacemos desde aquí. Por eso es una de las temáticas que abordamos en la columna Territorio de Derechos de nuestra Lamien Romina Ayelin Díaz, que hoy nos acerca el canto de Nina Luo, mujer diaguita, y reflexiones en torno a esta temática. La escuchamos. Mari Compuche Peo Mangele Kumel Kalei Mon Pu Al Kutufe Mapuche Kimun Radio. En este tiempo de crueldad espectacularizada, institucionalizada, les traigo el canto, la palabra de Nina Luo, mujer diaguita, con quien tejemos desde el afecto el diálogo de saberes y la interdisciplina en el tejido de profesionales indígenas en Argentina. También agradecer a Alfredo Mamani, quien facilitó las imágenes que ilustran la palabra cantada y relatada por Nina Luo. Al Kutunge Pulamgen. Los que se creen dueños del mundo, esos que tienen más ambición que sinapsis, nos quieren hacer creer que defender nuestra propia existencia es avaricia, que los miles de genocidios silenciosos que suceden en el mundo de manera acumulativa e ininterrumpida sean puestos en duda una vez más. Los pueblos indígenas de América nunca dejamos de vivir en genocidio. Los campos de concentración fueron los ingenios, los museos donde nos expusieron vivos y también después de la muerte. Intentaron borrarnos de la historia, prohibir nuestras lenguas. Hoy nos expulsan de los territorios en nombre de proyectos extractivos, de agronegocios o de minerales críticos. Pero no es solo un intento de borrar a los pueblos indígenas del mundo. Miles, millones de personas en las ciudades siguen viviendo en un espacio artificial, creado como utopía de la modernidad. Las ciudades son una muestra del fracaso de la humanidad capitalista. Son lugares de transmisión de todo tipo de enfermedades físicas, emocionales, sociales. Un lugar que no genera su propio alimento, que no gestiona sus propios residuos. Cada vez son más desiguales y violentas. Pero, ¿cómo hablar de la gente que duerme en las calles de las ciudades? Eso no es genocidio, si la vara es Palestina. Es la última gran ocupación, disfrazada de guerra, transmitida en vivo. No buscan ocultar la crueldad, aprovechan su visibilidad y profundizan la polarización. Palestina no es un laboratorio, es el inicio de un ciclo donde la crueldad espectacularizada será la manera de disciplinar las rebeldías contra un sistema de opresión que no tiene nada de nuevo, pero que está agotando sus posibilidades de fantasear con un pacto social. Su gran apuesta en esta fase final de acumulación es sembrar pequeñas guerras dentro de cada uno de nosotros,
les oprimides, sembrar la discordia en nuestras comunidades, confundir la esencia de nuestras luchas con una agenda morbosa, cargada de miedo, culpa, pecado. Apelan a crear desprecio por nosotros mismos, con un telón que amplifica las sombras de la humanidad. Pero nosotros sabemos que hay muchos mundos, muchas humanidades, muchas Palestinas que liberar, cada quien en su cuerpo mental, físico, emocional, ancestral y digital, cada quien en el pedacito de tierra que le toca habitar, sin dejar de alzar la voz con ternura, certeza y memoria, derribando las mentiras que sostienen el pacto colonial en cada sentir, en cada acto y en cada palabra que elegimos. Bueno, le agradecemos a nuestras Lamien, a Nina y a Romina por poner en voz un poco de lo que está sucediendo, este horror de lo que sucede en Palestina y que no se ve mucho en los medios, no se visibiliza, pero que consideramos que es necesario decir nunca más genocidios con lo que está sucediendo hoy también. Sí, tal cual. Llamar la atención un poco también de, a propósito que mañana es el Día de la Pachamama, de la celebración de los territorios, de la tierra. En Palestina, desde 1948, cuando se instala el Estado de Israel, por designación de la ONU, comienza todo un periodo de violencia y de despojo de los territorios de un Estado que no presenta fronteras limitadas o delimitadas, digamos. Entonces se ha expandido sobre el territorio palestino, generando infinidad de violencias, y es necesario también mostrar, porque hay gente que está pidiendo a gritos que los medios de comunicación visiten el lugar. Y la verdad es triste porque lo estamos viviendo en el presente, ¿no? Nos hace acordar mucho, a quienes les gustó la historia, a cuando ocurrió el genocidio en Ruanda en 1994, donde también contemporáneos veían cómo sucedían las masacres, las matanzas ahí, y también es un llamado a los medios de comunicación a ver cómo se expresan esas violencias y sobre todo lo que está sucediendo en este caso actualmente en el territorio palestino, donde la violencia abarca al territorio, a los cuerpos de infancias y de muchas personas, a partir de la creación del Estado de Israel en ese territorio. Así que cariños para las Lamien, muy bonito también el poema Pachamama es Palestina. Así que cariños para toda la gente, y seguimos diciendo genocidios nunca más. Fele y Lamien, vamos a continuar, nos queda poquito tiempo en el programa, pero no queremos dejar de compartir la alegría de poder seguir llevando a diferentes territorios el documental Neyen Mapu, el llamado de Lanín, este documental que hemos realizado desde Radio y Televisión de Neuquén, pero con los aportes de nuestras Pulamien, mujeres mapuche que nos han guiado en esta investigación. Estamos hablando de Peti Pichiñam y Aylin Pirengüenayhuem. Lo que les queremos compartir es el tráiler, para aquellos que no han sabido, el tráiler del documental que estamos llevándolo a los diferentes territorios. Vamos a compartir entonces Neyen Mapu, el llamado de Lanín. Se está derrumbando más y más. Se le pide a las nubes que le nieve, que le deje nevado, así no estalla. Escúchame, ¿cómo se respeta el volcán? Bueno, lo hablamos. Escalando, manoseando, nos sentamos y lo hablamos. Todos los días para lucrar. Por eso lo tenemos como lo tenemos el volcán Lanín. ¿Qué le parece a usted? ¿Se respeta? Hay muchos libros, hay muchos Winca que han hablado por nosotros. Y esta es la idea de poder nosotros hablar por nosotros mismos. Si eso se sigue contaminando, vamos a estar mal todos, digo. No solo el pueblo mapuche, sino también el pueblo Winca, que vive alrededor de este espacio territorial. Para el pueblo mapuche es de gran importancia esa gran vida. Decimos nosotros, el Neyen Mapu es como la respiración de la tierra, es ordenadora y protectora de otras vidas, incluso de nuestras vidas humanas. Es muy importante porque nos provee de todo lo que nosotros necesitamos para estar bien. Donde hay volcanes, hay nieve. Cuando nosotros lo vemos, es garantía de que va a haber agua, de que la gente va a tener un lugar por donde fluyen los ríos, los lagos. Nosotros sin agua no vamos a tener territorio y no va a haber vida para ningún
pueblo, no solo para el pueblo mapuche. Y eso tiene que quedar claro. Nuestro sustento está basado en el mapuche Kimun, en el mapuche Rajimam, en el Puifique Ngulam de nuestros Comta Impu Puifique Cheyem, o el Peumangele Luña y Nehuan Punamian. Comi Chinmongele igual. Poder declarar al Pillanmahuiza como sitio natural sagrado mapuche debe generar un acuerdo del Estado con participación de nuestras autoridades para llevar lo que hoy no existe. Tiene que haber otro turismo, otra forma de llevar a conocer esa gran vida y lo que implica, qué importancia tiene. Ese conocimiento hoy está negado. Ese conocimiento ancestral no llega a los turistas. Estábamos compartiendo el tráiler de Neyen Mapu, este documental salido desde acá, desde Radio y Televisión de Neuquén, hecho por Mara Colinao, que se va a estar presentando este fin del viernes en la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer a las 19 horas. Y para quienes no puedan asistir el viernes, pueden ir el sábado a las 14 horas al Love Quintriqueo a conocer, a conversar acerca de este documental, porque también se propone conversatorio. Así es. Y lo del sábado tiene una cosa más agregada, algo más lindo, que va a estar también Anaí Rayén Mariluán compartiendo canto, poesía y su palabra. Así es, Lamien, así que estamos contentas de haber recibido la invitación de nuestro Lamien Carlos Painequeo de Auquín Mapu, también un medio comunitario de allí. Estamos entonces contentas y hacemos la invitación para que se acerque mucha gente allí en el territorio lafkenche, en Villa Langostura, a ver el documental, a conversar, porque también es parte de la forma que queremos de llevarlos a los territorios, y es por eso que también ahora vamos a compartir un poco las conversaciones que salieron en la presentación que se realizó en Junín de los Andes. Tenemos la palabra de Carlos Curruwinca, Lonco Guiliatufe, del Love Curruwinca de San Martín de los Andes, que luego de ver el documental contaba lo siguiente, reflexionaba lo siguiente. Rumé mañana lamien con pulamien, aquí habla fachi chilcatun, ¿no? Este video y para aportar al Ñayam que se está haciendo. Una lamien habló del primer año que se hizo en Ñilipún Zumó, en el volcán, en el Pillanmahuiza. Sí fui parte, ayudamos ahí a acompañar a todos los loncos que llegaron ahí, que llegué también, me tachaba la posibilidad de estar. Se manifestó nuestro Pillanmahuiza, como lo dijo la Pillancuye María Elena también, de cómo se manifiestan los Wincul, los Leufos, los Lafken, en este caso el Pillanmahuiza Alanín, cómo se manifestó y cómo se manifiesta cada vez que uno como mapuche llega a ese espacio territorial. Nuestro LOF durante muchos años hizo uso de ese espacio en busca de buscar, ¿cómo se llama? Guilío. Pero siempre se llegó como un Winca más, como un no mapuche, y desde que soy lonco de esta comunidad en la parte espiritual, lonco filosófico, lonco quiñatúe, preocupado por hacer una ceremonia, ni bien se pisa ese lugar, se llega a ese lugar. Agradecer por llegar bien, agradecer porque esa planta le ha dado vida a nuestra Cuifiquichayem cuando anduvieron disparando por la conquista del desierto, ha servido para el Chasquinto, ha servido para mostrarnos también por dónde pasaron nuestros Cuifiquichayem. Acá se habló de parques nacionales, se habló de la cultura no mapuche, de la forma que pisotean, y esto creo que no es una novedad para nadie, porque siempre toda ocupación de nuestro espacio territorial ha sido un desconocimiento, una apropiación, un desprecio hacia nuestro origen, hacia nuestro love. Muchos de nosotros, nuestros Cuifiquichayem, tuvieron que pasar para Chile y ese fue un paso. Ese fue un paso donde se pasaba para Ngulumapu. Tengo un bisabuelo que volvió de Ngulumapu por parte de mi madre, volvió de Chile porque se fue de joven disparando por la famosa conquista del desierto. De parques nacionales, que es un poco la continuidad quizás de la política que ejerció Junín Argentino Roca, y quiero hacer una mención muy especial aquí a Junín de los Andes, que no pierdan su identidad. Esa identidad que tiene Junín hoy, a diferencia de San Martín de los Andes, donde estamos rodeados de chetos, de gente pudiente, donde ya no nos miran a nosotros como personas, sino que nos miran como los negros de mierda que seguimos molestando en un espacio que obviamente sigue siendo codiciado. Y Junín tiene por lo menos más del 50%, me animo a decir, de población nativa, de población mapuche, de pueblos originarios, pero quizás no por voluntad propia, sino también porque Parques Nacionales hace 80 años se tomó la molestia de sacar a muchos pobladores de las comunidades
y traerlos a Junín y dejarlos dando vueltas. Y eso es parte de la historia que no nos enseñan en la escuela, indudablemente. Simplemente agradecerles y valorarles el trabajo que es necesario y permítanos recuperar nuestro Kimun, nuestro Ngelam, nuestro Raquisuam, nuestro Mapunumun, el Kimun que tenemos con los Lawen, Kuishfi Kimun, Kuishfi Ngelam, y de la cosmovisión de un pueblo diferente, de un pueblo que vivió aquí, que nació aquí y que se tiene que seguir continuando aquí en este espacio territorial. Hablo de los territorios comunitarios. Y en esta circunstancia política que vive el país, Argentina, es sumamente preocupante. Y agradezco que por lo menos algo se puede hacer también en este sentido, Pupeñi, porque estamos muy callados, como que nos han adormecido. Recuerdo una resolución de parques nacionales del mes de diciembre, febrero, cuando no se podía enarbolar ningún otro distintivo simbólico que no sea la bandera argentina. Pero sí puede flamear la bandera estadounidense, pero sí puede flamear la bandera de los israelíes. Pero sí pueden ocupar el territorio. Joel Lewis, un gringo que viene de afuera, tiene 60.000 hectáreas y las comunidades, no sé si superamos 15.000 hectáreas, las que ocupan comunidades donde hay 1.000 o 2.000 pobladores. Y los ricos siguen ocupando grandes territorios y que a nosotros nos quieren, cuando reclamamos nos echan para Chile, cuando hacemos algún reclamo allí en San Martín de los Andes, donde también tenemos una lucha que tiene que ver con el pisoteo, con la contaminación de lo que es el complejo Cerro Chapelco, donde hace más de 50 años que lo están usando gratis, nos han cagado la vida a los pobladores, hoy les tienen que estar llevando agua a esa gente cuando naturalmente tienen todo ese elemento necesario. Una mirada crítica que uno tiene de la ocupación de nuestros territorios. Ojalá que este tipo de documentos también puedan empezar a llegar a las escuelas. Nada ha sido fácil para nosotros, nada sigue siendo fácil para nosotros. Nos ha costado mucho que nos puedan reconocer a medias un título de propiedad o un espacio territorial donde nos podemos desarrollar. Por eso uno cuando habla de que permitan que nos recuperemos, que volvamos a ejercer el conocimiento que nos dejaron nuestros taqueché, porque tenemos conocimiento en medicina, conocimiento astrológico, somos un pueblo organizado, pero siempre nuestro Kimun fue quedando atrás, siempre lo que vino de afuera fue mejor. Y nos negaron nuestro idioma, nos privaron nuestro idioma, nos privaron el conocimiento como la Huantuchefe, a nuestras machis la hicieron desaparecer, a nuestra Pillancuye también, le negaron que no enseñaran el Mapudungun. Afortunadamente creo que está volviendo ese Mapudungun, porque nunca debió desaparecer de aquí. Así que Feicamiten, Pupeñi, Lamien, soy Tanehuenta, Peumangleca, Quiñantú, Lamien, ya Fulugunta, como Nehuen Eimun, ese Felientún que transmitieron nuestra Lamien, que no se pierda. Amolepe Taín Huaychán, que siga nuestra lucha. Alcuto Imun, Mapuche Kimun. Estás escuchando Mapuche Kimun. Fumarola de volcán. Estamos llegando al final del programa. Queremos agradecerles a todos, a todas, a todos el acompañamiento, el Nehuen que nos envían a través de los mensajes, hacerles la invitación a que puedan estar presentes entonces quienes estén en la cordillera este fin de semana allí en Villa Langostura, en 2 lugares, Biblioteca Osvaldo Bayer el primer día, el 1 de agosto, y el 2 de agosto en Lofkin Triqueo. Mañum Lamien por estar. Mañum Lamien, Peucayal, buena semana, buen fin de para todas y todos. Peucayal, nos vemos el próximo jueves. Fumarola de volcán. Fumarola de volcán. No tenemos tiempo que lo escarche el viento. Y baja y sube lava de volcán. Baja y sube lava de volcán. No tenemos tiempo, no, que lo escarche el viento. Del volcán, vienen por los minerales del volcán. No tenemos tiempo, no nos dejan tiempo. Vienen por el agua nieve del volcán, vienen por el agua nieve del volcán. No tenemos tiempo, no
ya no queda tiempo. Quieren fracturar y llevarse nuestras riquezas. Quieren fracturar y arrojarnos a la cochina miseria. Quieren fracturar. Quieren fracturar y dejarnos a la miseria que condena. Fumarola de volcán, baja, baja y sube lava de volcán. No tenemos tiempo, no.